Como habíamos anunciado, a continuación el canal Cuba Visión retransmitirá el espacio El Tema de la Semana de la revista Buenos Días, que analizó las normas jurídicas relacionadas con el trabajo por cuenta propia publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 35 este martes 10 de julio. La Gaceta Oficial Extraordinaria número 35 publica hoy 20 normas jurídicas agrupadas en un decreto, 5 decretos leyes y 14 resoluciones complementarias que regulan y reordenan el trabajo por cuenta propia. Recordemos que a tono con lo plasmado en el 6º Congreso del Partido y ratificado en el 7º, esa forma de propiedad comenzó su extensión en el año 2010. No obstante, algunas indisciplinas y desviaciones obligaron hace poco menos de un año a detener el otorgamiento de nuevas licencias en 27 actividades. Las normas publicadas hoy y que entrarán en vigor el 7 de diciembre de este año, o sea, 150 días después, como decía Humberto, responden por un lado a las solicitudes realizadas por los trabajadores por cuenta propia, otras incorporan regulaciones y un tercer grupo está encaminado a controlar esa actividad. Como novedades, quienes deseen acceder a una licencia deberán presentar un escrito de solicitud que contenga el alcance de su proyecto, el impacto y otros detalles en aras de lograr mayor calidad y definir un mejor alcance. Queda claro como principio que no se tolerarán actividades que generen perjuicio para la economía, ni tampoco desviaciones en las actividades de control. Una de las demandas de los trabajadores estuvo relacionada con la dispersión de las actividades. De las 201 aprobadas, hoy se han reorganizado y solo quedan 123. Aparece una licencia nueva en el caso del transporte que tiene que ver con la renta de equipos de motor y en ese sentido también para el ámbito del transporte ocurren cambios en la vigencia de la licencia operativa del transporte. En el caso de quienes arrienden viviendas se exige ahora como requisito la licencia sanitaria y algunas actividades, sobre todo las que generan perjuicio para el medio ambiente, serán sometidas a la mirada de un grupo multidisciplinario. Asimismo, los muy populares bares encuentran ahora una solución legal a través de una nueva licencia que permite el servicio de venta de bebidas, la música grabada e incluso la contratación de orquestas. Hoy en Cuba más de 591.000 personas están vinculadas al trabajo por cuenta propia, lo que evidencia la aceptación de esa forma de gestión. En conferencia de prensa efectuada ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quedó claro que las normas y el otorgamiento de las licencias en las actividades no autorizadas hasta hoy se realizará a partir del 7 de diciembre porque resulta necesario llevar el tema y discutirlo con cada uno de los trabajadores por cuenta propia para que no ocurran nuevas desviaciones en lo que apunta a ser un reordenamiento serio de la actividad. Por supuesto que el equipo del Tema de la Semana estuvo ayer en la calle y le preguntamos a algunas personas qué consideran de esta forma de gestión y esto fue lo que nos contaron. Es una gestión económica favorable para el país. La considero buena. Buena opción. Un buen trabajo, ¿no? Los trabajadores que trabajan por cuenta propia tienen las posibilidades de tener un poco más de desenvolvimiento, no sé. Cuando usted asiste a algún lugar o en busca de un servicio que es por cuenta propia, ¿qué opinión tiene en ese sentido? Que deben de tener un poco más de, ¿cómo decirte? Ser más, tienen que tener más trato, tener más cortesía con el cliente, atenderlo mejor, esas cosas deben mejorarlo en ese sentido. ¿Cree usted que debe mejorar la atención? La atención tiene, sobre todo eso, mejorar la atención. Y en el caso suyo, ¿qué opinión tiene con esto? La misma opinión que el compañero también, que deben de mejorar un poquito más el servicio y ser más cortés con el cliente. Bueno, considero que es una fuente correcta de empleo. Lo que sí pienso que el Estado tiene que tomar medidas en el problema de los precios, porque eso es abusivo. Por ejemplo, una tropicola que la compran a 10 pesos, la venden a 20. ¿Por qué ganarse 10 pesos? Los precios, verdad, que están un poco elevados también. Solamente va a comprar un tirafondo, un tornillito y te vale 4 y 5 pesos, que es una cosa que es inaudita también con el cliente. Es una buena opción porque es una mejor calidad al prestar ellos el servicio a la población que en lo estatal. Pienso que es una idea correcta porque eso contribuye a dar empleo. Donde está el quid de la cosa es que el Estado controle los precios y la atención, la higiene en esos lugares. Cuestiones que también son abordadas en estas normativas, pero hoy igualmente aparece publicada una normativa del Ministerio de Transporte que regula la transportación privada de pasajeros en el caso de La Habana a través de un experimento que contempla la gestión de los conocidos almendrones.
Aparecen 3 modalidades en las que pueden agruparse estas personas, o sea, los conocidos popularmente como boteros, para trabajar. La primera, auto de alto confort o clásico. La segunda, taxi libre. Y en tercer lugar, taxi en rutas. En todos los casos trabajarán con el empleo de tarjetas magnéticas y habrán incentivos en cuanto al empleo del combustible. Por solo citar un ejemplo, quienes se asocian al sistema del transporte de taxi en rutas recibirán el diésel o el petróleo, comúnmente como se le conoce. Este es el combustible más extendido en esa forma de gestión, por un módico precio de 2 pesos cubanos el litro. Ello responde a la intención de ordenar el empleo de los portadores energéticos en el país y una demanda también de los popularmente conocidos boteros. Hoy en el espacio tendremos la presencia de una viceministra, de la viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, también una de las viceministras del Ministerio de Transporte y un funcionario del Ministerio de Finanzas y Precios, que estarán ayudándonos a abundar en qué ocurrirá, o sea, cuáles son los principales presupuestos de estas normativas que entran en vigor el próximo 7 de diciembre y, ojo, remarco, en el caso del experimento para el transporte de pasajeros en La Habana, será solo después de los 90 días. Todo lo demás ocurrirá el 7 de diciembre, pero en el caso del transporte de pasajeros en La Habana será el mes de octubre. Hay dudas, hay inquietudes, por supuesto que en el transcurso de esta emisión usted tendrá algunas explicaciones sobre esas que todavía no ha tenido las suficientes. De cualquier manera, para conversar sobre el tema, estoy esta mañana en la buena compañía de Marta Elena Feitó, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país. También nos acompaña Marta Oramas, quien es viceministra del Transporte, y Vladimir Regueiro, quien es director general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios. Gracias a los 3 por estar con nosotros. Con la prontitud que el tema amerita, las normativas han sido publicadas hoy en Gaceta Oficial y ya las sometemos a debate. Yo quisiera comenzar con la viceministra primera de Trabajo, porque estas normativas que vienen a regular, Marta Elena, ¿por qué estas normativas en este momento que resuelven? Yo comenzaría diciéndote que es voluntad del gobierno de Cuba continuar potenciando el trabajo por cuenta propia, que por demás está refrendado en la conceptualización del modelo cubano y en los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución. Y en todo este proceso, además de un grupo de resultados concretos que se han reconocido que tiene el trabajo por cuenta propia en servicios aceptables para la población, con una calidad satisfactoria, inclusive de cara al turismo nacional, con beneficios que tiene desde el punto de vista del reordenamiento del empleo en el estatal en medio de un proceso de reordenamiento. Todo el tema tributario, a partir de que los ingresos que se reciben por un concepto de tributo a los trabajadores por cuenta propia son ingresos cedidos a los presupuestos municipales en función del desarrollo territorial. Se presentaron un grupo de deficiencias en la implementación de la política que es importante que se corrijan con ese objetivo que hablábamos inicialmente, que el trabajo por cuenta propia como una forma de gestión no estatal continúe desarrollándose. Convencionalmente, las medidas aplicadas pudieran agruparse en 3 temas. Un grupo de medidas que van en función de dar respuesta a inquietudes y a solicitudes que han hecho los trabajadores por cuenta propia y que nos han llegado por diferentes vías, en encuentros que se han realizado con ellos a través de cartas de la población, a través de la atención directa de los trabajadores por cuenta propia. Hay otro grupo de regulaciones que son precisiones en la forma en que se van a desarrollar las actividades, y hay otras medidas que tienen que ver con el fortalecimiento del control en los diferentes niveles de dirección, o sea, desde el municipio, la provincia, hasta el nivel nacional. Pudiéramos ahora comentar algunas de las medidas que dan función, que dan respuesta a la solicitud de los trabajadores por cuenta propia. Una de ellas es la agrupación de las actividades que ustedes en el inicio del programa hacían referencia. Actualmente hay 201 actividades, estas se integran en 123 actividades. Esta agrupación permite que se preste un servicio mucho más integral. Permite reducir totalmente los trámites a partir de que tú con una sola autorización puedes prestar una gama mayor de servicios. Y un aspecto muy importante que también se está moviendo mucho en las redes sociales, no se elimina ninguna actividad. Solamente hay una integración de las actividades y hay otro grupo que se mantiene como mismo estaba, lo que se hace una precisión de su alcance. Y eso es un tema importante a destacar. Y lo otro es que no hay
un incremento de la carga tributaria, o sea que es un beneficio que van a recibir los trabajadores por cuenta propia. O sea, no se suben los impuestos por ninguna actividad, para hacerlo más potable a la población. En las actividades que se agrupan, y después Vladimir va a hacer el compañero de finanzas va a hacer una explicación detallada al respecto. O sea, es un beneficio total. Se reducen los trámites, prestan un servicio mucho más integral y con la misma carga tributaria. Entonces, eso es un beneficio. Cuando decimos que integramos actividades, viceministra, ¿hay ejemplos puntuales, digamos, de estas actividades que pueden ahora mismo realizarse con una misma licencia a partir de que entren en vigor estas normas y que ahora con lo que está vigente no es posible? ¿Pudiéramos ejemplificar, por ejemplo? Mira, hay un ejemplo clásico que yo cada vez que he hablado al respecto siempre pongo, que es un servicio que toda la población recibe, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, que es el servicio de belleza. Hoy por hoy, para prestar servicios que, por ejemplo, que en una peluquería del Estado se prestan, los trabajadores por cuenta propia tienen que tener varias licencias. En este proceso se integra y se llama la actividad servicio de belleza con 7 actividades. Ahí está el barbero, ahí está la peluquera, ahí está la manicure, ahí está el masajista, ahí está el peinador de trenza, los peluqueros tradicionales. O sea, con una sola autorización tú puedes prestar una gama de servicios que en el sector estatal, en cualquier peluquería, se dan de manera integral. Eso es un ejemplo. Y hay otra actividad que es el reparador de artículos varios, que hoy hay reparador de cocina, reparador de fosforera, reparador de colchones, reparador de camas, reparador de enseres menores. Y hay 10 actividades que tú, con la licencia de reparador, integralmente puedes prestar toda esa gama de servicios. Son 2 ejemplos, pudiéramos poner otros más, pero bueno, son ejemplos clásicos de un grupo de actividades que se integran. Y yo fijo la idea de que no se elimina ninguna actividad. Al contrario, en este proceso se crean 3 nuevas actividades. ¿Cuáles son? La primera es el servicio de bar y recreación. Esto es una actividad que se desprende de la actual conocida como Paladares, que es el servicio gastronómico en restaurantes. Se va a mantener la actividad de servicio gastronómico en restaurantes con un formato igual que el que tiene ahora, que inclusive me han hecho algunas preguntas. ¿Y la barra se elimina? No, la barra no se elimina. El restaurante en el sector estatal va a funcionar igual que en el sector no estatal, con el mismo formato. Entonces se crea esta actividad, que es el servicio de bar y recreación, en el cual se puede vender alimentos ligeros, ya no es una comida, un servicio gastronómico más profundo como el de restaurante, son alimentos ligeros, una coctelería, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, y también se puede utilizar presentaciones tanto en vivo como grabadas, para lo cual se requiere la contratación que establece al respecto el Ministerio de Cultura para la contratación de artistas. Estamos hablando entonces de lo que la población conoce hoy como los bares. Pudiéramos estar hablando de que esta es la nueva... Sí, que es un reclamo que realmente han tenido los trabajadores por cuenta propia y realmente se analizó y se hizo esa inclusión de esa actividad. Hay otras 2 actividades. Y hay otras 2 actividades. Está, por ejemplo, la actividad panadero dulcero. Esa actividad hoy, aunque las personas la ejercen a tenor de otras modalidades de alimentos que no se ajustan exactamente a por ejemplo, modalidades de cafetería, de alimentos a domicilio, pero no había una actividad específica con la cual los trabajadores por cuenta propia pudieran ejercer esa actividad. Y hay otra actividad que después vamos a referirnos cuando se explique el tema del transporte, que es el arrendador de medios de transporte, disculpe. Que se le tocará a la viceministra Marta Oramas. Yo les propongo que hagamos un alto en la conversación. Vamos a la calle. Nosotros le preguntamos a un grupo de capitalinos sus consideraciones en torno al trabajo por cuenta propia, que garantizan sus servicios, hay un nivel de calidad, el tema de los precios. Esto fue lo que le contaron a mi colega Georgina ayer. Bueno, el cuentapropismo es una nueva forma de propiedad aquí en la sociedad cubana. Esa forma de propiedad debería existir hace muchos años porque todo el mundo no puede ser estatal. Siempre hay que diversificar como las formas de producción y es una salida para las personas que quieren ser emprendedores, que quieren tener sus ideas, quieren tener su negocio, quieren tener su propia entrada de ingresos ajeno al Estado, que pueden tener su trabajo estatal y pueden tener también su negocio particular o quieren dedicarse a su negocio, quieren tener una idea. Eso es muy bueno. Existen otras ofertas de gran demanda en lo que es por cuenta propia y de muy buena calidad, aparte de las cosas estatales y económicas, a un costo factible, ¿cómo es? Asequible.
Yo creo que es una buena opción para el cubano que quiere salir adelante, que tiene que tener nuevos ingresos y que tenemos que seguir adelante con esta propuesta, que es muy buena. Bueno, los negocios cuentapropistas, como ya lo decían anteriormente, se enfocan más en el cuidado al cliente, porque a través de ellos influye en sus ingresos. Si hay más clientes, ganan más y entonces tienen que tratar mejor a ese cliente para que la gente vaya más a sus negocios y para que hablen mejores de sus negocios. La oferta estatal, con comparación con la cuenta propuesta, es muy diferente porque ya que la remuneración de los profesionales que trabajan para el Estado no es igual a los que posiblemente no son profesionales y trabajan por cuenta propia, así que el Estado tiene que tener en cuenta esto para que los trabajadores del Estado no se vayan para el cuentapropismo y se quede el Estado sin ningún trabajador. En el caso de lo estatal, por ejemplo, una tienda, no le importa si el cliente habla más de la tienda, pues al final vas a tener que seguir yendo a la tienda y en todas las tiendas te van a tratar igual. Y van a tener que comprar los mismos productos, sea aquí en Vedado, o sea en Alamar, o sea en Centro Habana. Son los mismos productos, las mismas personas y todos piensan igual. Opiniones diversas, encontradas, pero de manera general las personas aprecian el sentido del trabajo por cuenta propia en todo lo que tiene que ver con la calidad de los servicios, también cómo hay quizás un mayor control también allí de que ese servicio no solo sea de calidad, sino que también se respete la condición de cliente, de consumidor que usted pueda tener también en uno de estos espacios. Viceministra Marta Oramas, yo la he traído hoy porque el tema del transporte siempre genera sensibilidades y sabemos que hay, digamos, presupuestos notables que cambian en el tema del transporte. ¿Cuáles son de manera general los asuntos que a partir de que entre en vigor el próximo 7 de diciembre estas normativas estarán cambiando en el sentido del transporte? Sí, en el sector de transporte se modifica el reglamento de la licencia de operación de transporte. Decir que la licencia de operación de transporte es el documento de autorización intransferible que tiene que tener toda persona natural para poder ejercer los servicios de transporte en el territorio nacional o sus aguas jurisdiccionales. Decir que estos servicios de transporte es la transportación de pasajeros, la transportación de carga y los servicios auxiliares y conexos. Estas modificaciones van dirigidas a un ordenamiento de los servicios de transporte en el país. Como primera modificación se va a otorgar licencia de operación de transporte a los servicios auxiliares y conexos, que hoy los da las direcciones municipales de trabajo. ¿Cuáles son estos servicios conexos para, digamos, para hacer más entendible el asunto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar es una de las actividades, una de las nuevas actividades que sucede, que es el arrendador de medios de transporte, están los servicios de chapistería, está el ponchero, el instructor de automovilismo, el gestor de pasaje en piquera, el parqueador. En fin, son 8 actividades que están recogidas en la resolución 12 del Ministerio de Trabajo, ahí lo pueden encontrar con mayor detalle. Estos servicios, esta licencia por primera vez y por única vez se va a dar de forma gratuita por cuanto se trata de una transferencia de autorización del Ministerio de Trabajo para el Ministerio de Transporte. Otra modificación a este reglamento es que se restituye el carácter en la extensión municipal, provincial y nacional de la licencia. Es decir, que hoy todas las licencias de operación de transporte en el país tienen carácter nacional. Y esto, sin lugar a dudas, no contribuye a un ordenamiento del servicio de transporte en el país, por cuanto sabemos que hay medios de transporte, por ejemplo, los de tracción animal y humana, que no pueden brindar un servicio de carácter nacional. Asimismo, otros que brindan servicios en su municipio, en su provincia, y hoy están abonando por una licencia, porque la licencia tiene un precio, se paga, están abonando por una licencia de carácter nacional cuando realmente no están brindando un servicio de esta naturaleza. Otra modificación importante es que se añade un nuevo requisito para las personas naturales solicitantes de licencia de operación de transporte, que es que posean la titulación formal o la licencia que le permita conducir el medio para el cual va a prestar el servicio. O sea, que tienen que tener la licencia de conducción. Tienen que tener la licencia, que hoy no es un requisito. Hoy existe el 30% de los trabajadores por cuenta propia que ejercen la actividad de transportación no tienen licencia de conducción. Quiere ello decir que quien está ejerciendo la actividad es el trabajador contratado que tiene, no él, y sin embargo ese es su empleo. Y estamos restituyendo el orden en este sentido. Otro requisito importante es que los que van a prestar servicio en ómnibus, camionetas o camiones tienen que acreditar por una persona jurídica
3 años de experiencia como mínimo como conductor de motor. Esto está hoy establecido en el artículo 297 de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial, y la situación que se establece en el reglamento es que tiene que ser acreditado por una persona jurídica. Esto, viceministra, tiene que ver también con quejas, con también reclamos de la población en torno a las personas que, digamos, están tras el volante y hacen un viaje Habana a Santiago de Cuba, muchas veces muchachos muy jóvenes, sin experiencia o sin experiencia suficiente frente al volante, y esto muchas veces fue la causa de los accidentes, lamentables accidentes de tránsito que incluso hemos tenido que reportar desde nuestros diferentes espacios. ¿Usted quería agregar? Asimismo, las consecuencias de un accidente masivo que realmente son estos transportistas, hoy podemos decir que en el país se ha incrementado la cifra de accidentes masivos con consecuencias mortales, incrementándose los fallecidos con relación al igual periodo del año pasado. Tenemos que tomar medidas muy urgentes en este sentido para poder propiciar que esto disminuya, los riesgos disminuyan, como bien tú expresabas. Otro requisito importante es que se hace una nueva clasificación del servicio de transportación por taxis, de acuerdo a las propias características del servicio que se da hoy en la población. Hacemos una clasificación de servicio de taxi en ruta, decir que este servicio de taxi en ruta hoy se está experimentando en La Habana. Lo vemos, son las rutas que desde el pasado año, a través de empresas estatales. A través de empresas estatales y con vehículos estatales. Empresas estatales o privadas, porque decir que este servicio también lo está operando 2 cooperativas nuestras de taxis ruteros en la capital. La segunda clasificación es servicio de taxi libre, y la tercera es un servicio de taxi de alto confort clásico, que es el servicio que se brinda hasta cualquier destino del país, desde las piqueras exclusivas de los hoteles, de las instalaciones hoteleras, de los centros comerciales, de los centros feriales y de las otras instalaciones, fundamentalmente de servicio al turismo. Estamos hablando, viceministra, entonces, de que estos taxis que operan hoy en el país, privados, o sea, las personas que son propietarios de estos taxis, deberán agruparse en una de estas 3 categorías, o sea, taxi en rutas, el taxi libre y el taxi de alto confort o clásico. Yo quisiera que más adelante usted abundara en esto de taxi en rutas, cómo va a funcionar. Sabemos que en el caso de La Habana comenzará a aplicarse un experimento, usted sabrá de qué se trata, pero el asunto de los impuestos, de los tributos, siempre genera polémica. Vladimir, ¿qué cambia? ¿Cuáles son los presupuestos generales que cambian a partir de las normativas que entran en vigor el próximo 7 de diciembre? Buenos días, Lázaro, para ti y para el resto de la teleaudiencia que nos acompaña. Hay varias adecuaciones tributarias. Un primer grupo está relacionado con lo que explicaba la viceministra Martelena del Ministerio de Trabajo, está muy vinculado a la agrupación de las actividades. Hoy los trabajadores por cuenta propia pagan los impuestos en 2 regímenes. Un régimen general para las actividades más complejas, que son los que tienen que presentar la declaración jurada, tienen que presentar todos los meses el pago del impuesto sobre las ventas y los servicios. Y hay un régimen simplificado para actividades de menor complejidad, con ingresos menos significativos, que solamente con una cuota consolidada, es decir, una cuota tributaria mensual, ya pagan todos los impuestos. Esa clasificación opera en la actualidad. Y las 96 actividades que se unifican, se agrupan en 28, requieren de una disposición de cuáles son las nuevas formas en las que van a pagar. Viceministra Marta Oramas, el asunto de los taxis privados y en el caso de La Habana decíamos un experimento que comenzará a regir dentro de 90 días. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Qué viene a cambiar? ¿Qué viene a mejorar en la gestión del transporte privado de pasajeros en la capital? Sí, Lázaro, el problema es que las modificaciones solas del reglamento de la licencia de operación del transporte no permiten un ordenamiento completo de la transportación y de los servicios de transporte en el país. Y es por ello que en la provincia de La Habana se va a iniciar un experimento a los 90 días de publicadas en Gaceta las normas a partir del día de hoy, que consiste en reordenar el servicio de transportación que brindan los portadores privados con medios automotores del tipo Jeep, auto, panel y microbús con capacidad entre 4 y 14 pasajeros. Este experimento consiste en ordenar el servicio en un sistema de piqueras y rutas aprobado por el Consejo de la Administración de La Habana. Decir que es un sistema de piqueras que comprende 26 piqueras y 23 rutas. En estas 23 rutas son particularmente las mismas que hoy hemos venido informando tradicionalmente desde el pasado año, que las estamos gestionando con taxis estatales. Ahí mismo se van a vincular los portadores privados en esas mismas rutas. Estas rutas fueron diseñadas y elaboradas teniendo en cuenta unas premisas muy bien definidas, como el acercamiento
a los hospitales, de la población a los hospitales, a las funerarias, a los policlínicos, tener en cuenta que estas rutas tengan como mínimo 2 tramos o 16 kilómetros, tener en cuenta los principales nudos de intercambio poblacional y que también tengan un diseño multipropósito con otros operadores del servicio estatal o privado en la capital. Este sistema de piquera y ruta va a ser operado por una entidad estatal. ¿Ello qué significa? Que los titulares de licencia de operación de transporte que deseen incorporarse al experimento establecen una relación contractual con la empresa provincial de transporte de La Habana, que fue la entidad designada por el Consejo de la Administración para operar este sistema de piqueras y rutas. También este experimento trae consigo el establecimiento fijado del precio del servicio a la población. Se mantiene el principio que hoy tenemos en los taxis y rutas en el país, en La Habana, 5 pesos en tramos de hasta 8 kilómetros y si el pasajero empieza su recorrido en un punto de un tramo y termina en un punto de otro tramo, la suma del precio del servicio es la suma de los tramos que ha recorrido ese pasajero. Unido a este precio preestablecido, también tiene un grupo de bondades para este transportista, en el entendido que ciertamente va a consumir, tiene un consumo mínimo establecido de combustible a consumir a través de tarjeta magnética, pero con un precio de venta de 2 pesos el litro de diésel y 13 pesos la gasolina regular, 16 la especial y bueno, 10 la gasolina de motor, que es la que más utilizan hoy nuestros portadores privados en este servicio. Quien no se acoja a los taxis en ruta, estamos hablando, para que se entienda, de los conocidos boteros, estamos hablando de un nuevo experimento en el caso de La Habana, taxis también privados en rutas, pero quien no desee, viceministra, digamos, entrar en esta clasificación, ¿qué sucederá con esas personas? Sí. Como bien te dije, es un acto de voluntad, decide el porteador privado si se acoge al experimento. El que no se acoge al experimento tiene una posibilidad, tiene la licencia de operación de transporte para el servicio de taxi libre. ¿En qué consiste esto? Este servicio de taxi libre también va a estar señalizado. No te expliqué que en el anterior los servicios de taxi y rutas todos van a tener pegatina que identifique cuáles son las rutas en que están prestando servicio y además cuál es el precio por tramo y el total de la ruta. El libre también va a estar señalizado igual que el de la ruta con una pegatina que va a tener en el lado derecho inferior del parabrisas donde dice taxi libre, una pegatina visible para la población, para que la población conozca que ese taxi es libre, ese taxi va a operar sobre el principio de la oferta y la demanda y por supuesto también va a tener un consumo mínimo de combustible adquirido a través de tarjeta magnética, pero al precio minorista que hoy está en el cupé por el tipo de combustible que utilice. Ahora, estos taxis libres, porque también para que las personas entiendan, no pueden estar en las rutas que están establecidas hoy, o sea, las rutas que van a entrar en funcionamiento también para estas personas. No, este taxi libre no puede interferir ni gestionar pasajeros en el servicio de taxi en ruta ni el servicio de alto confort y clásico. Es un servicio que no puede interferir en ninguno de los otros 2 servicios de taxi. Es decir, cualquiera de los 3 servicios son excluyentes. El que está en un servicio de ruta tiene que prestar servicio para lo cual se le otorgó esa licencia, que es el servicio de taxi en ruta. El libre en libre y el de alto confort y clásico en el servicio que expliqué, que es el servicio particular de piqueras exclusivas y servicio fundamentalmente al turismo. Es el llamado hoy para que se conozca en la población los taxis amarillos de techo blanco que son operados por la empresa Taxis Cuba. Que tienen un nivel de confort también, de conservación de estos autos que debe ser, digamos, apreciable para la gestión del turismo. Quiero subrayar este tema porque este es quizás uno de los asuntos más sensibles, que más preocupación va a despertar en nuestros televidentes, también en los porteadores privados, porque el incentivo está precisamente en el llamado ese que hacían los porteadores privados con el precio del combustible, que ciertamente no era de alguna manera ventajoso. 2 pesos, estamos hablando de 2 pesos moneda nacional, 1 litro de diésel, o sea, es bastante ventajoso para su gestión, así que quizás esto de los taxis en rutas pueda venir a resolver el problema en la capital. Mi última pregunta por el momento está relacionado con el control desde la banca, o sea, también hay un incentivo a que los trabajadores por cuenta propia estén asociados o tengan asociados una cuenta bancaria. ¿En qué consiste esto, Vladimir, y qué viene a ordenar esa normativa? Bueno, precisamente esta es una de las medidas que está orientada al control de las operaciones del trabajo por cuenta propia, a transparentar los ingresos, los gastos que se realizan en esta actividad. No solo
a lo interno, sino también en sus relaciones con otros sectores, especialmente con las empresas estatales. Habíamos hecho referencia que parte del ordenamiento está motivado por desviaciones que se dieron lugar en todo este periodo, que están relacionadas con las subdeclaraciones de ingresos por el pago de los tributos, la acumulación de deudas en determinados contribuyentes que cada vez que envejecen se hacen de más difícil control. El habilitar cuentas bancarias es una medida que comienza de forma paulatina. Se va a iniciar en 6 actividades, 3 relacionadas con las actividades de gastronomía, con la actividad de servicios constructivos, con esta experiencia de transporte público en la capital. Son estas 6 actividades, pero progresivamente, en la medida que se creen las condiciones, se va a avanzar y se van a incorporar otras actividades. ¿En qué consiste esta cuenta bancaria? No es la cuenta corriente que hoy algunos de estos contribuyentes, de estos trabajadores por cuenta propia tienen, sino que tiene la connotación de ser una cuenta bancaria fiscal, pues tiene que ser transparente toda su operatoria a los efectos de la fiscalización, la revisión que va a hacer la administración tributaria y permitirá fortalecer el control fiscal. Transparentar también todas las operaciones de ingresos, los gastos, las inversiones, las operaciones corrientes que tienen que hacer estos contribuyentes. Deben dirigir sus pagos, todas las compras deben depositarse en esa cuenta. Para ello, las cuentas se van a habilitar en pesos cubanos, aunque sabemos que hay un nivel de relación con entidades estatales también, en que las operaciones se realizan en CUC y estas cuentas deben ser declaradas también a la administración tributaria. Se reconocerán como cuentas bancarias fiscales y permitirá que la operatoria a través de estas operaciones de mercado mayorista, algunas adquisiciones que se harán con entidades estatales, puedan realizarse también a través de tarjetas magnéticas en estas cuentas. Es una medida que contribuye al ordenamiento de estas operaciones, a conocer las reales capacidades de este sector para aportar al presupuesto, pero transparenta todas las operaciones, sus ingresos, se hace mucho más claro el accionar de este sector. Doy ahora mismo acuse de recibo aparte de esas comunicaciones. Dice Manuel, bienvenida a las nuevas normativas que regulan el trabajo por cuenta propia. Me quiero referir específicamente al transporte, donde considero se hace necesario con urgencia buscar normativas para este servicio de tan vital para la población. Bueno, Manuel, ya se conoce de algunas de estas adecuaciones que se realizarán y también el experimento que tendrá lugar en la capital. Dice Manuel, el Estado debe regular los precios que en este sector existen, ya que actualmente es, digamos, a la libre voluntad de los choferes o dueños de los vehículos. En su gran mayoría, estos medios de transporte no poseen las mínimas condiciones para prestar el servicio. El trato en ocasiones no es adecuado y en muchos casos también viajamos en verdaderos ataúdes andantes. Dice José Manuel Valdés, que se ha comunicado con el espacio, habrá regulaciones que consideren la comunidad circundante para aquellas paladares que den servicios recreativos como discotecas, o sea, las que ya clasifiquen en la nueva actividad que se aprueba como parte de estas normativas. Una paladar no hace ruido, pero una discoteca sí, y si tienen en cuenta que las discotecas funcionan de madrugada, entonces el asunto es más complejo. Dice Celine Caridad, quisiera saber en mi caso qué puedo hacer. Yo trabajo en una peluquería particular, no sé si puedo sacar mi licencia como trabajadora por cuenta propia en la modalidad de peluquera o tiene que ser la dueña del negocio quien solicite mi licencia como empleada suya. Bueno, son algunas aristas ya para dar respuesta a los requisitos. Viceministra Marta Elena, ¿qué podemos decir en ese sentido? ¿Cuáles son los requerimientos que tienen ahora mismo las personas que se incorporan para ser titulares de una licencia de trabajo por cuenta propia? Bueno, actualmente para solicitar la autorización, uno presenta el carnet de identidad y 2 fotos. En este proceso se incorpora un nuevo elemento que es un escrito de solicitud. En ese escrito de solicitud, la persona que pretende ejercer la actividad presenta el proyecto de cómo va a ejercer ese negocio. Actualmente esa manera tan expedita de otorgar las autorizaciones ha creado problemas, inclusive de convivencia en la comunidad. Este caso que expone aquí José Manuel con el tema de la bulla que pudiera ocasionarle el servicio de baile y recreación, pudiera ser un ejemplo si no se toman las medidas. Y eso ha provocado, por ejemplo, que se emitan autorizaciones de carpinteros, de aserradores, de chapisteros en un edificio de vivienda, y eso naturalmente rompe la buena convivencia a partir de la contaminación sonora que ahí se produce. Entonces, en este escrito, el trabajador, la persona que pretende ejercer la actividad, fundamenta cómo va a ejercerla, dónde va a ejercerla, de dónde va a sacar las materias primas en casos
específicos que así la procedencia lícita de los equipos que va a utilizar para determinadas actividades, al igual que la declaración jurada del origen de los ingresos, también hay un grupo específico de actividades para los cuales se pide eso. El horario en que va a ejercer la actividad, si va a utilizar trabajadores contratados, que es uno de los aspectos muy importantes que aquí se destaca. Usted tiene que presentar la proforma de contrato que van a tener esas personas, siempre en cumplimiento de lo que establece el Código de Trabajo para este sector, que tiene protecciones de salario, que tiene protecciones de seguridad y salud en el trabajo, que tiene protecciones del descanso semanal, que tiene derecho a vacaciones, que muchas de estas cosas a veces se preguntan, se desconocen por los propios trabajadores por cuenta propia y se le están violando los derechos a estas personas, y lo que se requiere es que estén en un marco de legalidad. Por ejemplo, si van a utilizar carteles, ahí se hace toda una explicación de cómo es el procedimiento para la solicitud de carteles, si van a tener el nombre específico de la actividad o si van a tener un nombre propio que se le quiera poner a esa actividad, la inscripción en el registro de la propiedad industrial como su marca propia de esa actividad. Si van a utilizar presentaciones artísticas, también se le hace toda una explicación en ese momento de cómo tiene que realizar en la contratación a través de lo establecido por el Ministerio de Cultura. Esas son las precisiones en relación con los requisitos que se exigen. Ahora, en el caso específico de la actividad de bar y recreación, lo primero es que esa es una de las actividades que se va a otorgar previa autorización del Consejo de la Administración Provincial. O sea, es una licencia que se otorgará de manera provincial, o sea, no es facultad de las direcciones de trabajo municipales. A ver, la facultad de otorgarla tiene el director de trabajo municipal, pero se otorga previa consulta con ese grupo multidisciplinario que me refería al principio, que preside el vicepresidente del Consejo de Administración. Ahora, esta aprobación no es una aprobación que se va a hacer a partir de una valoración subjetiva. Este grupo aprueba a partir de que se compruebe que se cumplen todos los requisitos establecidos para la actividad. Bar y recreación lleva insonorización, medidas de insonorización, igual que la tienen las discotecas del Estado, igual que lo tienen, por ejemplo, los teatros del Estado. Un estudio de televisión, por ejemplo. Igual que lo tiene un estudio de televisión. No es que vamos a... Por eso es que eso requiere de una manera, la aprobación de manera colegiada, de una manera colectiva, para que se revise bien, que eso no vaya a molestar, porque cuando usted hace una autorización, por ejemplo, de esta nueva actividad en una comunidad y no le aplica una medida de sonorización, eso tiene un problema. O usted no le define a esa actividad el horario, cuando salgan las personas, a la hora que salgan, van a molestar entonces a la población circundante que reside ahí. Por tanto, son aspectos que se requieren y que van a tener precisiones en las normas. Y habrá que comprobar que ese establecimiento reúne los requisitos y reúne las condiciones para que no moleste a los vecinos. Viceministra Marta Oramas, con el tema del experimento en La Habana hemos recibido muchísimas comunicaciones, incluso a través de nuestros teléfonos personales, que en ocasiones las personas los usan también para hacernos llegar estas inquietudes. Pero hay un asunto recurrente y es el tema de, a partir de los incentivos que van a tener estos porteadores privados, cómo controlar el tema del precio, cuál será el precio. Bueno, lo decíamos, pero sería prudente entonces recalcar que cómo va a funcionar en el caso de La Habana, en el sentido de los precios, en el incentivo también de lo que se habla, porque también hay personas que están manifestando y se preguntan en los correos si también está contemplado el acceso a partes y piezas, por ejemplo. Sí, en el experimento de La Habana decíamos que los precios son 5 pesos en tramos de hasta 8 kilómetros. Lo mismo que venimos experimentando desde el pasado año los taxis ruta en La Habana. Se mantiene el mismo precio para la población porque en esa misma ruta, como hemos dicho, van a coexistir los taxis estatales y los boteros, para hablarlo en términos más prácticos. Y van a coexistir los dos en las mismas condiciones para la población. La población recibe el mismo beneficio de ambos dos, sea particular o sea estatal, al mismo precio. Dentro de las cuestiones que tiene este experimento, sí, no lo dijimos en la oportunidad anterior, tienen la posibilidad del acceso a partes y piezas de acuerdo a la disponibilidad que exista. Todo el mundo sabe los problemas que existen con la disponibilidad de partes y piezas en el país. Máximo cuando estamos hablando de medios de transporte de múltiples marcas y múltiples modelos.
no es muy difícil estandarizar un sistema de abastecimiento para esa diversidad de marcas y modelos. En estos momentos, desde el propio plan de la economía, estamos previendo un grupo de recursos, fundamentalmente los gastables. Estamos hablando de neumáticos, baterías, que debemos de asegurarle a estos portadores privados, y además son los recursos que más se gastan de acuerdo al kilometraje que ellos transitan. También el Ministerio de Transportes está desarrollando toda una política de habilitación de una red de talleres en el país, y fundamentalmente en La Habana, con más de 30 talleres que, sin lugar a dudas, también de una manera organizada, ordenada, estos portadores privados podrán tener acceso a estos talleres y a recibir los beneficios que se brindan en estos talleres. Estas son las cuestiones con relación a este aspecto. Hay una persona que se comunicó y dijo, por ejemplo, si estoy, digamos, asociado a esta modalidad de taxi en rutas y alguien me alquila para ir a la playa, ¿lo puedo hacer? Se pregunta a este taxista qué pudiéramos decirle, porque estamos hablando ahí de dos servicios que coexistirían, o sea, el de taxi libre y el de taxi en rutas. ¿Qué está establecido? ¿Qué se establecerá en ese sentido, viceministra? No, en la licencia viene la modalidad del servicio que tiene autorizado. Él va a transportar pasajeros en la modalidad de taxi en ruta. Él no puede ejercer la actividad de transportación de pasajeros fuera de la ruta. Porque además estamos hablando de un servicio que está identificado. Taxi en ruta, digamos, una ruta, estoy pensando, La Lisa pudiera ser el centro de La Habana o el municipio Centro Habana hasta el Parque de la Fraternidad. Eso va a estar señalizado y así estará, digamos, será reconocido. Asimismo, las rutas están señalizadas, inclusive están señalizados hoy día en las 14 rutas que están en funcionamiento cuál es el punto de intercambio, a petición de la propia población, porque hubo muchos problemas al inicio. Por eso fue tan bueno experimentar con taxis estatales antes de empezar este experimento en La Habana, porque hemos podido tener mucha retroalimentación de la población en cuanto a sugerencias para la mejora de este experimento. Y hoy está bien identificado cuál es la ruta y dónde son los puntos de intercambio. Para además, los medios van a tener el número de la ruta y vamos a publicar todas las 23 rutas para que se conozca origen, destino, itinerario fijo que tiene esa ruta. Otras personas que se han comunicado con el espacio, es bueno aclarar, lo de los 2 pesos, el litro de diésel es para quien se acople a esta modalidad de taxi en rutas, no para el taxi libre, ni mucho menos el asunto de los taxis de alto confort. Vladimir, Mariano Ramírez se ha comunicado y al parecer él se dedica a la actividad de arrendamiento de habitaciones y dice, existe una malformación de fijar la cuota por habitaciones, dando como resultado unas muy bajas y en ocasiones otras muy altas según la cantidad de habitaciones. ¿Esto cambiará con las nuevas normativas o se queda así establecido lo que está fijado hasta hoy? No, esto no cambia con las nuevas normativas. Es necesario explicar que las cuotas, los impuestos en sentido general, están en relación con la capacidad económica, con los ingresos que se generan. La actividad de arrendamiento, que es una de las que más ingresos genera, de los que más rendimientos tiene, precisamente por ello es que se incorpora este sistema de control de la habilitación de cuentas bancarias, tiene definidas las cuotas por índices objetivos, por la cantidad de habitación y por la ubicación que tiene, que es una diferencia que se va haciendo por cada territorio. De hecho, estas cuotas tienen carácter de mínimo y existe la facultad de los consejos de la administración de ir adecuándolas en función de los ingresos, del comportamiento que tiene la actividad. Ciertamente esta percepción que tiene la persona, Mariano, que traslada, que le parece que unas son más altas, otras más bajas, es uno de los temas que está en estudio para poder ir adecuando, ir logrando una real correspondencia mucho más objetiva entre lo que deben pagar contribuyentes que están en igualdad o similares condiciones. El tema del transporte sigue generando opiniones. Por ejemplo, dice Josué, mi opinión es que con medidas como estas que favorecen a los choferes de los almendrones, en el caso de La Habana, esto incidirá en que se abarate el precio del pasaje al pueblo y seguramente se acabará el desvío del combustible, un asunto que subraya Josué. También Lonfay, en el mismo sentido, dice, con relación al transporte, opino que también puede regularse los precios. Bueno, ya esto queda claro y más que explicado. Por poner un ejemplo, los boteros de Punta Brava a La Lisa y de La Lisa a Punta Brava dentro del mismo municipio y en cualquier tramo de recorrido cobran 10 pesos cubanos, aunque sean
500 metros. Bueno, es un asunto que quedará, al menos desde el incentivo de este nuevo experimento en La Habana, quedará seguramente resuelto. Les propongo que antes de una segunda ronda de preguntas nos vayamos a la calle, busquemos otras opiniones de cubanos y cubanas, capitalinos, personas que habitan esta gran Habana próxima a cumplir 500 años y que ahora mismo también entra en experimento en el asunto del transporte. Georgina Aguiar les preguntó sobre algunos impactos del trabajo por cuenta propia en el país y esto fue lo que le contaron. De 20 clientes que hago diario en una libreta, he evitado, yo me imagino, una cantidad de muertos, una cantidad de enlutamientos de familia, de choferes convirtiéndose en asesinos, de que la economía sufra. Soy hace 19 años mecánico de freno y cloche de los carros. Que es una de las cosas mejores que se ha inventado, ya que hay mucha gente que no tiene trabajo y pueden desarrollarse en su trabajo, en su mano, con la mano de obra. Bueno, la calidad de cuenta propista, como es su negocio propio, como es privado, supuestamente la calidad es mejor porque todos los ingresos son para él, entonces él trata de que su negocio tenga la mejor calidad posible. Si es bueno el servicio, es bueno, está bien pagarlo bien, porque está bueno el trabajo que se hace. Porque es una actividad que el gobierno revolucionario ha hecho y está resolviendo grandes problemas con los cuentapropistas. Ese es mi criterio, que le ha dado trabajo a muchos trabajadores que antes estaban sin trabajo y ahora lo tienen de esa forma. Siguen comunicándose las personas a través de redes sociales, también a través de nuestro correo electrónico eltema@ntv.icrt.cu. Hay varios televidentes que están preguntando, bueno, en las 27 licencias, aclaremos y reiteramos, las 27 licencias que hasta hoy están congelados, por decirlo en buen cubano, comienzan otra vez su otorgamiento el 7 de diciembre, cuando entren digamos, en vigor estas normativas a las que le hemos dedicado nuestro espacio. Viceministra, decíamos que también hay, digamos, atendiendo al llamado y a la solicitud de los trabajadores por cuenta propia, hay adecuaciones también en las actividades, licencias que de alguna manera se reordenan. Vamos a referirnos en ese sentido, atendiendo al llamado de los propios trabajadores, qué es lo nuevo, qué es lo que viene a cambiar el trabajo por cuenta propia en ese sentido. Mira, hay un grupo de medidas que tienen que ver con el ordenamiento del ejercicio de las actividades. Uno de ellos es la precisión del alcance de las actividades. Hoy en la norma algunas actividades son muy escuetas y a veces se queda la interpretación y esa falta de precisión hace que se cometan errores. Hay una licencia, por ejemplo, que es la licencia de aguador, que en la norma actual te dice que transporta el agua y suministra el agua. En la norma que se aprueba se precisa que esa agua que se va a suministrar tiene que estar de una fuente de abasto previamente autorizada por la autoridad competente, que es el Ministerio de Recursos Hidráulicos, porque estamos suministrando agua a la población, entonces hay que ver de dónde sale esa agua que se está suministrando. Para ello hay que hacer un contrato con la empresa de productos y alcantarillado y también ahí se hacen algunas precisiones de cumplimiento de requisitos que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública a partir de la higiene que requiere, qué tipo de envase, cómo se limpian esos envases, tienen que ver con la inocuidad del agua y tiene que ver, eso está en beneficio de la población. Hay actividades como por ejemplo el reparador de equipos electrónicos, ahí incluye las reparaciones de celulares. Sin embargo, la venta de celulares no está permitida, eso no está incluido, nunca ha estado incluido en el ejercicio de la actividad. Ni el cambio de número del celular tampoco está incluido, porque eso es inclusive violatorio de normas internacionales. Entonces son acotaciones que se hacen en cada una de las actividades que se amplía ese beneficio, es lo que te podría decir al respecto. Viceministra Marta Oramas, algunas personas se han comunicado y dicen, bueno, si no, de estas personas que usted decía, el 30% que no son titulares de licencia de conducción y tienen una licencia para operar el transporte, ¿qué pasará con ellos? O sea, ¿perderán esta licencia? ¿Cuál es el tratamiento que se dará con esas personas? Sí, precisamente por esta situación y en este proceso de evaluación es que se aprueba la nueva licencia de arrendador de medios de transporte, porque realmente lo que está haciendo esa persona hoy es arrendando su medio de transporte, es la actividad que realmente está desarrollando es arrendador de medio de transporte, él no está ejerciendo la actividad de transportación y surge esta nueva actividad como opción y alternativa de que él tiene que actualizar su licencia hacia
lo que realmente realiza. Quiere decir que todas las personas hoy que tienen licencia de transportación de pasajeros o carga y no poseen licencia de conducción, la opción más expedita es dirigirse a actualizar su licencia operativa de transporte en la actividad de arrendador de medios de transporte. Y existe la posibilidad de ese trabajador contratado que hoy ejercía esa actividad con esa licencia de solicitar una licencia de operación del transporte para la transportación de pasajeros con un medio arrendado. Las normativas vigentes hoy en día no permiten otorgar una licencia de operación del transporte con un medio arrendado, tiene que ser con un medio propio. Esta normativa flexibiliza esta situación y hoy usted puede solicitar una licencia de operación de transporte, puede ejercer la transportación de pasajeros o carga con un medio arrendado a otra persona natural. No una persona jurídica, una persona natural que también sea titular de licencia de esta actividad de arrendador de medios de transporte. Hay un cambio sustancial, Vladimir, en cuanto al impuesto que normalmente se paga por el empleo de la fuerza de trabajo. ¿Qué cambia con las nuevas normativas en ese aspecto? También las personas se preguntan si sigue aquello de que por los primeros 5 trabajadores usted no paga impuestos sobre el uso de la fuerza de trabajo. Sí, ciertamente es una modificación que se incorpora a la ley del sistema tributario y es la eliminación de este beneficio. Un beneficio que surgió hace más de 7 años en ocasión de un proceso de reordenamiento de la fuerza de trabajo en el sector estatal como un incentivo a esta opción de empleo de trabajo por cuenta propia. Un sector que en ese inicio tenía aproximadamente 157.000 trabajadores. En esta fecha son más de 590.000 los que ejercen esta actividad, que muestra el crecimiento que ha tenido el sector. De hecho, el personal contratado, que es por el que se paga este impuesto por utilización de la fuerza de trabajo, representa el 24% de las personas que están en el sector. Debe tomarse en cuenta también que cuando comenzó este beneficio se pagaba, la cuantía que se pagaba era el 25% de las remuneraciones con las que se retribuía al personal, y en estos momentos es el 5%, es decir, que ha habido una disminución significativa de la cuantía a pagar. Además, se requiere un ordenamiento. Este impuesto contribuye al ordenamiento de la fuerza de trabajo. Y hay que tener en cuenta que no es solamente la eliminación del beneficio por esos 5 primeros que se contratan, sino también que se redefinen las bases de cálculo para el pago mínimo del impuesto. Y esto es que, si bien el principio para el pago del impuesto es que se pague el 5% de lo que se retribuye al trabajador, esta base va a ser siempre que sea superior a una cuantía mínima que es en relación con el salario medio de cada territorio. Es una protección que tiene el presupuesto porque menos que eso se entiende que no debe pagarse al trabajador. Esto por escalas, hasta 5 trabajadores se entenderá para el cálculo del impuesto un salario medio. De 6 a 10 trabajadores, 2 salarios medios. De 11 trabajadores hasta 20, 3 salarios medios, y cuando se contrate más de 20 trabajadores serán 6 salarios medios, la base de cálculo mínima para el pago mínimo de este impuesto. Hay una televidente que decíamos se ha comunicado con el espacio, Isis. Ella es trabajadora contratada ahora y bueno, en la modalidad de manicure, dice ella, pero que le gustaría ser trabajadora por cuenta propia, que si ahora siendo trabajadora contratada por un trabajador por cuenta propia, ella pudiera acceder a una licencia para ella poder tener su propio negocio. Viceministra, ¿qué podemos decirle en ese sentido? Bueno, para acceder al ejercicio del trabajo por cuenta propia, las personas tienen que tener 17 años y más, que es la edad laboral que tiene el país, y ser residente cubano o extranjero permanente aquí en el país. Por tanto, esa persona que actualmente es trabajadora contratada, si ella tiene interés en sacar su autorización, tener su autorización, debe presentarse en la Dirección de Trabajo del municipio de su residencia y ahí solicitar la autorización. No hay ningún problema para ello. Ella pudiera, y así está establecido para todos los trabajadores por cuenta propia, realizar su actividad en su propio domicilio o, en este caso, en un local que se arriende. Viceministra, decíamos que hay actitudes que no serán tolerables en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, que no son compatibles incluso con nuestro modelo socialista y que habrán muchas actitudes seguramente a las que se le deberá prestar atención, pero que constituirán violaciones a lo establecido en el ejercicio del trabajo por cuenta propia. ¿Qué no será permitido y cuáles serán quizás las sanciones desde los diferentes puntos de vista administrativos, penales, que puedan ocasionar el que sea rescindida una licencia para el trabajo por cuenta propia? Bueno, ahí hay uno de los cambios también que tiene la política. En primer lugar, se integra en un solo cuerpo legal todas las contravenciones que hoy de manera dispersa existían
en 3 cuerpos legales, que eso también dificultaba un poco el conocimiento y la aplicación de la norma. Se ratifican las actuales autoridades para imponer las medidas, en este caso los inspectores de las direcciones de inspección y supervisión, los funcionarios de la Dirección de Inmigración y Extranjería, en el caso del arrendamiento de viviendas, en el caso para los extranjeros, los agentes de la PNR previamente designados por los jefes de las unidades, y se incluye en esta ocasión a la Autoridad Sanitaria Estatal como una de las autoridades para aplicar la norma. Y en el caso de las medidas, hay una gama de medidas que van desde una notificación preventiva, que es una alerta ante la detección por primera vez de una infracción que realmente no tiene una connotación de gravedad y que constituye una alerta al trabajador por cuenta propia, y que a partir de esta alerta se supone que se restituya la legalidad y se elimine la contravención que estaba cometiendo. Está la imposición de multa, que también es otra medida. Está la cancelación definitiva de la entidad de la actividad por el término de hasta 2 años. Y si hay una medida nueva que se incluye, que es la cancelación definitiva de la actividad. O sea, para esa actividad, a partir de la contravención que cometió, no se va a volver a otorgar autorización. Ahora, esto se da ante 3 situaciones que son situaciones bastante graves. La primera, cuando ese trabajador por cuenta propia actúa para un tercero. O sea, él no es un dueño, él está, esos son los llamados prestanombres, los llamados testaferros, que él está prestando su nombre para enmascarar al verdadero propietario, que tiene intereses de encubrir varios negocios del cual es propietario y está concentrando su propiedad. También se aplica cuando se detecte, por ejemplo, el tráfico de droga, prostitución, proxenetismo, independientemente del tema de las medidas de carácter penal, que ante tales circunstancias, porque por ser constitutivos de delito, tiene que responder en la justicia. Y otro caso que pudiera ser también muy grave, está considerado muy grave, que es el empleo de menores de 15 años, de 17 años en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, o de jóvenes entre 15 y 16 años que excepcionalmente, a partir de lo que establece el Código de Trabajo, pudieran incorporarse al trabajo por cuenta propia, y de no ser el caso y de detectarse estos menores trabajando, también se cancela de manera definitiva la autorización. El empleo de menores en el trabajo por cuenta propia, en primer lugar, va contra los principios de derecho del Código de Trabajo, porque en Cuba está la prohibición del trabajo infantil, o sea, no al trabajo infantil. Además de que somos signatarios de convenios internacionales que Cuba tiene que honrar y respetar, y nosotros no permitimos el empleo de menores ni en el trabajo por cuenta propia ni en ningún lugar, pero en particular, como estamos refiriéndonos a este tema, lo queremos referenciar. Por supuesto que nosotros de los diferentes espacios del sistema informativo de la televisión cubana daremos seguimiento a este asunto. Ya hay equipos de prensa que están saliendo a la calle a buscar impactos, qué opinan los trabajadores por cuenta propia, qué opinan los cubanos y las cubanas en torno a estas normativas que son publicadas hoy, reitero, en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 35. Gracias, Vladimir, gracias, viceministra Marta Oramas, y gracias también a la viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitor.